Está con nosotros Indira Almeida. Muchísimas gracias, la representante de la juventud cubana en el exilio. Gracias por estar con nosotros. Como digo, esto es un cortometraje, se llama Pravda, hecho por un cineasta muy conocido que es el señor Del Llano, Eduardo Del Llano. Y la acusación del señor, bueno, usted está viendo que lo están acusando, interrogando por pintar graffiti a favor del régimen. ¿Cuál es la lectura? La lectura, aquí pueden existir dos lecturas. Este señor, que se llama Nicanor, que es un personaje creado por Eduardo Del Llano en varias de sus obras, puede ser un pseudo intelectual que justamente tiene un discurso que se dirige a un segmento que critica la revolución a partir de elementos de la propia revolución, pero eso es por falta de comparación. O puede ser también un hombre de la multitud, una persona de pueblo que actúa ingenuamente ante ciertas circunstancias. Pero yo me voy más por la lectura del pseudo intelectual. Entonces, ¿por qué el interrogatorio tan fuerte como si este señor fuera un opositor que lo que hubiera escrito en realidad es abajo Fidel? Eduardo Del Llano se caracteriza principalmente en sus audiovisuales, en sus producciones, por el simbolismo. Sus productos están cargados de simbolismo. Entonces, en este caso, él lo exagera partiendo de la pañoleta, partiendo del uniforme impecable, partiendo de la estética inclusive de este señor que se llama Nicanor, para darle a conocer al mundo que el régimen es sencillamente obsoleto. Y a mí me parece que la imagen que nos llevamos todos esencialmente de este corto es que es una sociedad absolutamente en decadencia. Ay, así es como luce. Estos son dos actores sumamente conocidos en la Cuba castrista, Luis Alberto García y Néstor Jiménez. ¿Viven en Cuba? Sí, viven en Cuba. Luis Alberto se ha caracterizado en los últimos años por ser bastante contestatario abiertamente. Y Eduardo Del Llano los utiliza muchos en sus cortos, a ambos actores. Una cosa que quisiera señalar es que Pravda también es un título absolutamente irónico porque significa verdad en ruso y fue el órgano oficial del Partido Comunista Ruso hasta la caída del muro de Berlín. ¿Se vio en Cuba esto? Sí, se vio en Cuba, se vio en el marco del Festival del Cine Latinoamericano el pasado diciembre. ¿Y lo permitieron? Sí, lo permitieron. Lo que pasa es que tuvo una sola proyección. Inclusive le dieron un premio, el premio Aquelarre, el año pasado, en el 2010. ¿Y cuál es ese premio? El premio Aquelarre es un premio que se le otorga a todas las obras que son satíricas, que están cargadas de humor. ¿El propio régimen le dio un premio? El propio régimen, o sea que es débil en esencia, en forma y estructura. Y es en esencia también lo que dice el corto, o sea, están criticando el sistema a partir de los propios elementos del sistema. Gracias, Indira. Siempre un gusto en tenerte en el programa. Gracias. Un placer. Bueno, está nuevamente con nosotros Indira Almeida. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué tal? Gracias por regresar. Ahí estábamos poniendo un fragmento del mismo protagonista de No me da mi gana americana, que es Robinson, y en otro clip de otra canción que se llama La Nueva Libreta. Pero entonces, quiero compartir contigo, y ahora voy a poner el making of de cómo se hizo No me da mi gana americana. ¿Cuán famosos son estos muchachos en este momento en Cuba? Estos muchachos han tenido una connotación que rebasa el poblado del cobre desde donde empezaron. Llegaron a La Habana y inclusive muchos programas los invitaron a España y a Italia, porque de hecho La Gana Americana, que les da el dinero para hacer el video, es una agencia de producción italiana. Fíjense, lo interesante de este clip es que une el reggaetón y el guajiro, y une una historia guajira de tratar de controlar a la muchacha con las nuevas tonalidades que están viviendo los niños cubanos. Y por eso, repito, te traigo a ti, porque ¿quién conoce mejor esa juventud ahora que tú, que eres parte de ellos? Una de las cosas más importantes y notorias de este grupo es que justamente trata desde esta nueva proyección musical, porque es una fusión de géneros, o sea, es la música rural con cosas del son y del changüí, trata los temas que están sucediendo en la actualidad cubana, como es el machismo, el homosexualismo y la degradación social. Y es muy interesante porque es una proyección absolutamente diferente. Y cómo el padre está tratando de controlar a la muchacha que no se le vaya a bailar. Y al final entonces él termina también sometido a esas andanzas. Enganchado. 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 El teacher es el hermano del protagonista. Fíjense, comiendo con cajita, que es muy típico cubano, las cámaras, todo eso fue independiente. Absolutamente independiente. Es una agencia de producción italiana que el presupuesto estaba alrededor de los $100. Y inclusive los recursos son ínfimos, la comida se la dan en cajitas, los que participan en el documental son personas del mismo vecindario, y ahora entonces el gobierno cubano, tratando de controlarlos un poquito porque se han desatado y se han hecho famosos, pues entonces los ha hecho firmar un contrato con Benny Moré, donde el 60% va al gobierno y el 40% de las ganancias va a ellos. ¿Qué es el Benny Moré? El Benny Moré es una empresa estatal que controla a los artistas cubanos.
A los talentos emergentes. Y a los talentos emergentes, ahí están ellos. Gracias. Exactamente. Y tú eres otro de los talentos que gracias a Dios que está con nosotros. Gracias para a que nos ustedes. describas qué es lo que piensa la juventud cubana, el futuro. Gracias, Indira. Me encanta que estés aquí con ese apellido, Almeida. Ya regreso. No le haga caso a la gente ni se ponga intransigente, que la niña se le va. ¿Pero que se va a ir? ¿Para dónde? Esta muchachita es joven, es bonita como loco y eso es normal. Bueno, le prometo que te la voy a poner completa. Vamos a hacer solamente una pausa. Está con nosotros Indira Almeida. Qué bueno que está con nosotros. Ese apellido, ese apellido. Cola Loca se llama. Es en el 2001 cuando comienza este grupo en el Tercer Frente Oriental. Fíjate tú. Justamente, dime. Estas El muchachas Tercer Frente Oriental, que está situado en la parte más oriental del país, en Santiago de Cuba. Es un dúo de jóvenes que creo que son hermanos, que comenzaron en el servicio militar a hacer esto como un juego. Empezaron a improvisar canciones entre ellos mismos y resulta que ha tenido una connotación que hasta los Tres de La Habana hoy en día tocan muchas de las canciones de ellos. ¿Por qué le gusta tanto a la juventud cubana? No me da mi gana americana. Eso no está haciendo referencia a la Yuma, a nosotros. Absolutamente. Yo creo que es una manera de confirmar el discurso contestatario. O sea, eso no solamente me da mi gana, sino también americana, porque todo lo americano en Cuba es prohibido. Por lo tanto, es darle una connotación más contestataria aún. Quédate, no te vayas. Vamos a ver otro pedazo para que ustedes vean qué bien. A mí me parece que es genial. Adelante, señor director. Yo le insistí a los productores que lo pusiéramos porque esta es la juventud cubana. Sí, no, ciertamente. contestataria. Tú la conoces mejor que nadie. Cuéntame. Yo creo que es muy importante este tipo de fusión que se ha creado de nuevo en Cuba. Primero porque refleja una realidad rural, que hasta ahora creo que no se había visto. Absolutamente todo lo demás era urbano. Además, los tópicos de las canciones son críticas sociales, no solamente estas encontronazo de generaciones, sino también habla del homosexualismo, habla del machismo, habla de la degradación social, y eso es muy importante dentro del contexto actual cubano. Mañana te vamos a volver a invitar porque mañana voy a poner el making of, cómo fue que se hizo. Le voy a dar más información sobre estos muchachos. Esto es independiente, con cámaras propias y el gobierno ni se enteró. Ustedes vieron el talento, ¿ah? Imagínense si hubiera democracia y capitalismo. Mañana vienes. Ya regreso. Bueno, buenas noches nuevamente. Ese video que acaban de ver, que nuevamente advierto a los padres que es un video fuerte, no es para menores, lo vuelvo a decir. Es un video que pertenece a las cámaras de la seguridad del Estado. Siempre hay cubanos valientes que sacan esas imágenes de Cuba y nos las presentan para que usted en el mundo libre las pueda ver. Tengo otros fragmentos que son igual de fuertes. Está con nosotros alguien que sabe muy bien lo que está pasando en Cuba. Amado Gil, de Radio y Televisión Martí, gracias. Y está con nosotros, me encanta, Indira Almeida, que siempre digo, me encanta ese apellido, Almeida, jovencita, acaba de llegar prácticamente al exilio y para mí es la mejor representante de la juventud cubana, esa que vive allá y que quiere y aspira a muchas cosas. Gracias, Indira, por estar con nosotros. Yo creo que estas conductas son típicas de los gobiernos totalitarios, como usted decía en un momento determinado, porque además, y me parece que ya son conductas absolutamente alienantes, producto de una alienación que existe entre la juventud cubana, y ya no existe el menor respeto ni a la sociedad civil ni a uno mismo. Porque a tener el acto sexual en el malecón de La Habana, en un lugar absolutamente público, ya no es ni siquiera respeto a uno mismo. Mi generación siempre se sentó en el malecón. Nosotros terminamos en la Universidad de La Habana y nos íbamos al malecón. Pero ¿será que entonces no hay lugares donde hacer este tipo de actividad? Es la pregunta. Yo sí creo que hay lugares. Lo que pasa es que también las autoridades policiales, mientras eso no tenga repercusión política o económica, a ellos no les interesa tampoco. Es lo que dice Amado. De que y sí trae serias consecuencias sociales. Bueno, por lo menos a la imagen. Ahora, este video demuestra cómo la policía lo está mirando todo. Y tampoco son pocos los ejemplos donde en los propios interrogatorios de las personas que detienen utilizan estos videos para chantajearlos y para que muchas veces de estas personas que salen en los videos colaboren con ellos. Alex, mira, te tenemos, bueno, no es la primera vez que lo hacen, pero lo siguen haciendo. Sí, cómo no. Lo cual significa entonces que la supuesta moral revolucionaria no está ahí siempre. No, para nada, es inexistente, yo diría. Por lo menos no se trabaja socialmente para mejorarla. Gracias a ambos. Gracias. Y gracias a la persona que nos facilitó el video.